apreciables alumnas, alumnos, señoras, señores, bienvenidos a nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, bienvenidos a este conversatorio sobre reformas a la Ley de Amparo. Toda la semana hemos estado aquí analizando las reformas a la Ley de Amparo que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación de 13 de marzo del 2025 y que derivan de la reforma constitucional de 15 de septiembre de 2024 al Poder Judicial, así como las reformas que se hicieron a los mecanismos, a los medios de control de constitucionalidad, juicio de amparo y controversias constitucionales en el Diario Oficial de 31 de octubre de 2024. Así es de que en este ciclo de conferencias, de este conversatorio sobre reformas a la Ley de Amparo, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre la protección de los derechos humanos de la tercera generación a través del juicio de amparo, es decir, los derechos colectivos o difusos. Para ello nos acompaña una experta en la materia, además de una gran amiga y profesora de esta facultad y que siempre ha marchado con nosotros en el Seminario de Amparo y el Colegio de Profesores de Garantías de Amparo. Me refiero a la maestra Marta Liliana Malanche Gómez. Así es que les pido un fuerte aplauso para ella. Y antes de que le demos el uso de la voz a nuestra expositora, rápidamente hacemos referencia a su hacer aquí en la universidad. Estudió la licenciatura de Derecho, la especialización en Derecho Constitucional y la maestría en Derecho en la UNAM. Actualmente estudia la maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Simón Bolívar. Se desempeña como profesora de carrera y jefa de la División de Educación a Distancia, ambas de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte las asignaturas Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional, así como Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. En el quehacer del servicio público, trabajó en el segundo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, fue asesora en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, y directora de Amparo, Derechos Humanos, Opiniones Jurídicas, Recompensas e Intervención de Comunicaciones en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como en la Cámara de Diputados. Además, se ha desarrollado como consultora de la Agencia de Implementación al Desarrollo y como abogada litigante especialmente en materia penal. Ha sido recipiendaria de la Persea al Mérito Profesional otorgada por el Comité Rector de la Institución del Día del Abogado AC. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros para este tema tan importante. Gracias a usted, doctor. La verdad es que me quedo, lo he de decir muy sinceramente y sin falsa modestia, me quedo únicamente con el apelativo de amiga y de colaboradora del seminario, porque todo lo demás fueron solo palabras con base en su generosidad y nuestra amistad. Bueno, pues siempre he escuchado de los alumnos decir que el juicio de amparo es un juicio complicado, es técnico y difícil de entender. Mi aspiración siempre, sobre todo para ustedes los alumnos, pues es que el juicio de amparo no sea técnico, no lo vean como algo difícil, no lo vean como, yo creo que voy a contratar un abogado. Y para los colegas que nos distinguen con su presencia, con su tiempo, les agradezco mucho y les ruego también su paciencia para con una servidora. Bueno, este tema la verdad resulta un tanto cuanto novedoso si pensamos en la Ley de Amparo del 2013. Y habla el doctor Luciano de los derechos de la tercera generación. ¿Qué es eso de las generaciones de derechos? Anteriormente en el plan de estudios entiendo que tengo alumnos de segundo, cuarto y sexto. Perfecto. Con los de sexto no vamos a tener ningún inconveniente porque seguramente ya están ahí en el tema del juicio de amparo, pero los demás no todos han llevado derechos humanos. Entonces me gustaría contextualizar la plática para que sea fácil y comprensible para todos. ¿Qué es esto de las generaciones de los derechos humanos? Bueno, hoy en día, disclaimer, hay doctrinarios que refieren que no deberíamos estar considerando ya los derechos humanos como generaciones. Sin embargo, sí ha habido una construcción a lo largo del tiempo, una evolución jurídica respecto de cómo se conceptualizaron estos derechos en el tiempo. Y primero tuvimos la primera generación.
establezcámonos en el pasado, pensemos en un Luis XIV que decía el Estado soy yo, en Francia. Pensemos estas monarquías absolutas que eran reyes porque Diosito quería que fueran reyes, y entonces claro que podían serlo y las determinaciones que tomaran eran las mejores, porque si Diosito no pensara que son los mejores para ser reyes, no los hubieran hecho reyes. Y entonces, ¿qué coto a ese poder podemos tener? En una sátira podemos ver Alicia en el País de las Maravillas, cuando la Reina Roja le corta la cabeza a alguien porque se había comido un pastelito. Eso era motivo de pérdida de la vida. Y entonces lo primero que le importó a las personas es: no me mates. No me mates por el hecho de no estar de acuerdo contigo, no me mates por el hecho de decir cuáles son las incidencias que estoy observando en tu actuar como gobernante, no me mates por decirte cómo podría ser mejor tu actuación. Pero no solo no me mates, tampoco me quites los bienes que he trabajado. Entonces ahí empezamos a construir los derechos de la primera generación, que tenían que ver precisamente con vida, con propiedad, con libertad. Es decir, derechos individuales respecto de lo que ciertos individuos en lugares y momentos determinados consideraron que eran valiosos. Pero luego trasladémonos a México, por ahí de la Revolución Mexicana, de decir que tanto el amparo como los derechos de la segunda generación, el 27, el 123, pues fueron los derechos que las últimas grandes aportaciones que tuvimos al mundo jurídico como mexicanos. Yo se los platico porque ustedes son la generación que sigue y espero ver que ustedes sean precisamente los que desarrollen estas nuevas grandes aportaciones al mundo jurídico, claro que sí. Entonces, se empiezan a juntar trabajadores, se empiezan a juntar campesinos, profesores, y dicen: cuando yo quiero exigirle algo a mi patrón, no es posible. Es decir, vivo para trabajarle a una especie de señor feudal que me tiene todo el tiempo trabajando la tierra, trabajando para que él sea más rico, pero yo sigo cada día más endeudado, seguramente recordarán de sus clases, en una tienda de raya. Entonces continúo trabajando, continúo explotando, y cuando yo me quiero enfrentar al patrón, no sé cómo, no sé por qué medio, y me encuentro en terrible desventaja. Entonces se dan cuenta que la unión hace la fuerza. Esto nos va a servir para las acciones colectivas más adelante. Entonces empiezan a juntar por clase. Pero en el derecho de la segunda generación, la clase se va a mantener. Difícilmente vamos a poder pasar de ser empleado siempre a volvernos un patrón, o de ser el que está trabajando la tierra a ser el que posee la tierra. Y por eso, igualmente de sus clases de historia, recordarán esta frase de: la tierra es de quien la trabaja. Y ahí tengo los derechos de la segunda generación. Y luego llegamos a los derechos de la tercera generación, que se conocieron como difusos. Es decir, cuando yo les digo difusos, a lo mejor ustedes piensan en un dibujo mal hecho, ¿no? En una línea que me tracé, pero luego la difuminé en el camino. ¿Por qué se llamaban difusos? Porque son derechos que no se pueden detentar por una sola persona. Y el más complejo de estos, a mi parecer, es el derecho a la paz. ¿La Constitución dice que tenemos derecho a la paz? Sí. ¿Que tenemos derecho a un medio ambiente sano? Sí. ¿Que tenemos derecho al desarrollo, entre comillas, sustentable? Porque por ahí también habrá doctrinarios que digan que sí, que el crecimiento sustentable es desarrollo, y que si yo hablo de desarrollo necesariamente tengo que hablar de sustentabilidad, si no, no estaría hablando de desarrollo, estaría hablando de crecimiento económico. Entonces por ahí también hablamos del desarrollo sustentable, ¿no? Dependiendo de la doctrina que sigan. ¿Y qué es esto? Yo puedo llegar ante un juez y decirle: me da 3 pesos de desarrollo sustentable, por favor, porque ya no quiero estar en esta situación, y entonces, bueno, quiero una vida un mejor nivel de vida, y entonces 3 pesos de desarrollo sustentable, por favor. O puede llegar Ucrania y decirle a la ONU: oye, ONU, me das 1,000 euros, por favor, de desarrollo a la paz, porque mira, ya me cansé de estar peleando con Rusia y necesito. Pues no podemos. Y entonces, ¿cómo generamos mecanismos para que estos derechos humanos, que finalmente son constructos, primero en la sociedad, que considera un valor relevante y que luego lo convertimos en un constructo normativo para que pudiera ser ejercido, para que pudiera ser materializado para la sociedad, cómo hacemos con algo que no puede llegar una persona con su titularidad determinada como lo hacía en los otros 2 derechos? Este es el gran quid del asunto con los derechos humanos de la tercera generación. Voy a hacer una pausa ahí, al rato regresamos, nada más para cerrar la idea de los derechos humanos.
Después hablamos de la cuarta generación, y en la cuarta generación están sus derechos favoritos del mundo mundial. Los derechos de las tecnologías de la comunicación. Es decir, su celular, su internet, todo eso lo tienen gracias a los derechos de la cuarta generación, por eso les digo que son sus derechos favoritos. Yo les pregunto en clase, ¿prefieren no salir o prefieren no tener celular? La verdad es una pregunta ociosa, porque la pandemia nos demostró que ustedes pueden no salir siempre y cuando tengan celular, o tengan Zoom, o tengan cualquiera de estas herramientas. ¿Y para qué me sirven los derechos de la cuarta generación? Bueno, también para hacer exigible estos derechos ya más intangibles. Y entonces hablábamos de que en la segunda generación yo siempre voy a ser empleada, yo siempre voy a ser campesina y no voy a salir de esa clase. Pero ¿qué pasa con los derechos de la cuarta generación? Yo hoy puedo contratar con una compañía y mañana con otra. Por ahí vemos en redes estas críticas que se ha tenido de Total Play, si no mal recuerdo. Y entonces dicen, pues muy fácil, cámbiate a Easy o a Telmex. Es decir, en algún momento dado, los que tengamos Telmex aquí, o Telcel, no sé, nos podremos reunir para exigirle algo a Telcel. Los que tengamos Total Play por acá nos podremos reunir. Pero el día que yo cancelo mi contrato con alguna de estas compañías y voy para otra, dejo de ser parte de ese grupo. Pero sigo siendo un consumidor, sigue importándome que estoy pagando por un bien o por un servicio. Y esto va a ser relevante para las acciones colectivas también. Bueno, ya que tenemos establecidas las generaciones de derechos, tendríamos que decir, ¿y eso cómo se relaciona con el juicio de amparo? Bueno, para mis alumnos que están chiquitos, les he de contar que el juicio de amparo es un medio de defensa constitucional. Desde mi muy perspectiva personal, es mi medio de defensa favorito. Es el medio de defensa por excelencia para que todos nosotros, los ciudadanos, los gobernados, podamos exigirle al gobierno cuando consideramos que ha vulnerado nuestros derechos, ya sea porque hizo algo que consideramos que no debía, o al contrario, porque no ha hecho algo que considerábamos que tendría que estarlo haciendo. Y entonces es cuando yo puedo ir ante un juzgado de distrito, tribunal colegiado de apelación, según corresponda, y expresarle cuáles son las razones por las que yo considero que algunos de los preceptos constitucionales han sido vulnerados y con ello violentado mi derecho humano. Entonces tendríamos que estar hablando de que el juicio de amparo tiene reglas, tiene normativas y tiene principios. Al ser un medio de defensa constitucional, lo tengo desarrollado en el 103 y 107 de la Constitución, pero además tengo una ley de amparo que es reglamentaria de estos artículos. Y toda esta normatividad recoge principios. Estos principios que hablan del juicio de amparo se dividen entre principios de acción, principios durante el juicio y principios relativos a la sentencia de juicio de amparo. En el tema que hoy quisiera abordar y que hoy considero que nos ocupa, tendremos que estar pensando en los principios que rigen la acción de amparo. Es decir, ¿qué necesito yo para acudir al juicio de amparo? Porque finalmente es una herramienta que me permite a mí, gobernado, hacer que el Poder Judicial revise a los otros poderes, incluso al Poder Judicial local y, en cuestiones de legalidad, al propio Poder Judicial. Entonces, bueno, pues resulta fabuloso. Solamente que tiene cotos para que el Poder Judicial no se vuelva un suprapoder. Y uno de esos es, el Poder Judicial no va a poder revisar de oficio. Siempre que tenga que revisar una actuación de la autoridad para ver si fue arbitraria, si está vulnerando derechos, lo que va a tener que realizar, pues es una admisión de demanda. Es decir, el particular es el que se lo va a hacer del conocimiento al juez y va a seguir una serie de pasos. Entonces, uno de los principios se conoce como una existencia de un agravio real y directo. Y eso nos llevó a hablar del interés, y primero se determinó como interés jurídico. Cuando yo era pequeñita, así como ustedes, y estaba sentada, así como ustedes, hablábamos solamente del interés jurídico y el interés simple. Todos ustedes tienen derecho a la vida, según ustedes, eso dice la Constitución. Sí, bueno, eso es un mito. No, en la Constitución no tenemos derecho a la vida. Lo que tenemos derecho es a que no nos maten. Y a partir de ahí hemos generado una construcción sistemática, armónica, diría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para llegar incluso a hablar de un mínimo vital. Es decir, mi vida debe ser digna. Y para que mi vida debe ser digna, yo debo de considerar ciertos derechos. Y para haber yo llegado a esta construcción de mi derecho a la vida, tuve que haber pasado por esta interpretación del Poder Judicial
con base no solo en lo que venía en la Constitución, sino también en lo que existe en los tratados internacionales, específicamente por cuanto hace a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y para poder igualmente hablar de toda esta construcción normativa, es decir, los autores lo han denominado como una constitución viva. Mi Constitución de 1857, que en su mayoría se recoge en 1917, sigue siendo actual en el 2025 porque la Suprema Corte de Justicia modificó la interpretación de lo que está escrito. Es decir, anteriormente no me debías de matar, hoy me debes de proveer de herramientas o de acceso a una vida digna. Y así es como se va adecuando la normatividad a nuestros intereses y a nuestros valores actuales en esta sociedad y en este tiempo. Y retomo nuevamente, estábamos hablando del juicio de amparo, tenemos el 103, el 107, tenemos los principios y hablamos del interés. ¿Qué es el interés jurídico? Pues esta titularidad del derecho, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, ya sea una libertad de tránsito, una libertad de expresión, a la seguridad, ya sea una seguridad jurídica, ya sea una seguridad pública, ya sea una seguridad nacional. Es decir, tenemos infinidad de derechos de los que somos titulares y que queremos hacer exigibles a través del juicio de amparo, ya sea para ponerle un estate quieto a la autoridad o por el contrario, para obligar a la autoridad a un hacer que consideramos necesario para respetar este derecho. Y entonces, eso es el interés jurídico. Es muy fácil ver un interés jurídico cuando hay una sentencia, cuando se están peleando entre dos partes. Pensemos lo más sencillo, sencillo entre comillas, un divorcio en el que nos estamos peleando la patria potestad de los hijos, de los menores hijos, de los hijos de menores de edad. ¿Con quién van a estar? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Quién los va a llevar a la escuela? ¿Qué tanto vamos a pagar de pensión alimenticia? ¿Quién va a ser el cuidador principal? Etcétera, etcétera, etcétera. Los bienes, ¿cómo los vamos a repartir? Va a haber una sentencia de primera instancia con la que tal vez yo no esté conforme porque considero que recibí menos de lo que merecía. Y entonces puedo impugnarla y llegar a una segunda instancia que igualmente confirme la sentencia o lo modifique y entonces mi contraparte considere que ya había ganado lo que se merecía y la segunda instancia se lo quitó. Y entonces ahí es cuando podemos hablar de juicio de amparo, en un amparo directo, y va a determinar respecto de esos bienes y respecto de esos hijos. Y ahí estoy viendo clara la afectación. Es un interés jurídico, es una afectación real, es una afectación inminente. Me siento agraviada, me siento afectada. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de estos derechos difusos? ¿En qué momento yo me siento agraviada por un interés legítimo? Que esa es la gran introducción de la Ley de Amparo del 2013. ¿En qué momento digo yo, me agravia que hayan cortado tantos árboles de la selva maya? Porque eso era un pulmón para México. Y alguien por allá dirá, sí, pero ahora hay crecimiento económico. Y yo diré, sí, pero el crecimiento económico no puede pasar por encima no solo del medio ambiente, como pensar en árboles, sino que son sistemas de sostenibilidad para la vida, sino que además tengo especies posiblemente endémicas que ahora están en riesgo de extinción por esta tala que se realizó de los árboles. Pero te agravia a ti, me agravia a mí, nos agravia a todos, agravia más a las personas que están en esa vecindad. ¿Cómo nace realmente, cómo empieza el interés legítimo a existir después en la norma, en el artículo 5 de la Ley de Amparo? Me refiero a cuáles son las partes. Tengo un quejoso, es decir, la persona que se siente agraviada, el titular del derecho subjetivo, que les contaba, tienen una propiedad, tienen un hijo con el que quieren convivir, y después habla de aquellas personas que tienen un interés legítimo por su especial situación frente a la norma. Las siguientes partes, nada más para que no quede en el aire la idea, serían la autoridad responsable, el agente del Ministerio Público y el tercero interesado, es decir, aquella parte que tiene interés en que subsista el acto que el quejoso considera violatorio de sus derechos humanos. Entonces, cuando hablo de la especial situación frente a la norma, la primera vez que nos lo empezamos a preguntar en el orden de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, hablábamos de unos Wirikuta. Los Wirikuta son un pueblo indígena que existe en San Luis Potosí. San Luis Potosí le pusieron Potosí porque es rico en minería, era muy rico en minería y decían que les recordaba al Potosí de Sudamérica. Y entonces un día resultó que ya con los métodos tradicionales no podíamos extraer los minerales, la plata como quisiéramos,
Y entonces las mineras canadienses dijeron, yo sí puedo, yo tengo herramientas, yo tengo cómo hacerme de esos recursos. Y empezaron los Wirikuta a decir, nada más que en ese cerro yo tengo interés, porque ahí yo rezo, porque es donde me desarrollo religiosamente. Un derecho subjetivo sería, yo tengo el título de propiedad de ese cerro y tú, gobierno, no puedes disponer de él. El tema es que el gobierno sí podía disponer de él, pero las personas que se autodescribían como indígenas, Wirikuta, tenían un especial interés de desarrollarse religiosamente en ese cerro en específico. Entonces se les reconoce su derecho como indígenas, como colectividad, a ejercer sus usos y costumbres en materia religiosa. Y ahí empezamos a ver el interés legítimo. Quisiera platicarles una sentencia del 2021 que me pareció verdaderamente interesante a este respecto. Hoy en día hablar del matrimonio igualitario ni nos escandaliza ni nos sorprende, pero no es novedoso, como el matrimonio igualitario, como hablar de que las mujeres podamos inscribir a nuestro cónyuge al IMSS, etcétera, etcétera. Eso no nos resulta novedoso. Sin embargo, esta construcción es importante. Les platico la historia. En alguna entidad federativa de nuestro país se votó si íbamos a modificar o no el matrimonio. El matrimonio en principio era una figura que se consideraba como la unión de un hombre y una mujer, y en muchos casos, para la procreación o para la continuación de la especie. Lo primero que modificamos de esta construcción jurídica, que seguramente a ustedes les parece arcaica, pues fue que no necesitábamos casarnos para la procreación, sino para tener una vida en común. Pero después dijeron personas del mismo sexo, ¿por qué tiene que ser un hombre y por qué tiene que ser una comunidad? Dijo la comunidad LGBTQIA+. Yo tengo especial interés en que el matrimonio no sea ni estigmatizante ni discriminador para mí. Y entonces, cuando iban a modificar la votación en esta entidad federativa, lo que ocurrió fue que los diputados lo hicieron con cédulas. Es decir, yo escribía mi voto, lo doblaba para que nadie viera en qué sentido había votado y lo depositaba en la urna. Y lo que ocurrió con el matrimonio igualitario, pues es que no ocurrió. Es decir, los legisladores no estuvieron a favor de que no tuviéramos un sexo determinado, ¿no? Sexo, género, cosas distintas, que no tuviéramos un sexo determinado para poder contraer matrimonio. Y entonces, estas personas de la comunidad LGBTQIA+, lo que dijeron fue, necesito que voten de forma pública, porque yo soy ciudadano de conformidad con el artículo 35, fracción primera de la Constitución, pero además porque tengo derecho a la información de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, pero además los artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 13 y 22. Es decir, la libertad de expresión y de información implica que yo también pueda conocer, y para conocer la información, para que pueda realizar un verdadero escrutinio público. Ustedes saben que los diputados permanecen en su encargo 3 años, pero pueden ser reelectos, y los senadores 6, pero pueden ser reelectos. Es decir, yo tengo que conocer qué está haciendo mi representante político, la persona que yo voté, para saber si tengo verdaderos representantes, si no los tengo y si quiero elegir por alguien más. Y este tema en particular, el del matrimonio igualitario, me interesa con especial interés, valga la redundancia. ¿Por qué está este especial interés? Porque yo formo parte de una comunidad que está discriminada, que está estigmatizada, porque no me interesa contraer matrimonio con una persona de un sexo distinto al mío. Entonces me prohíbe, me impide que sea sancionado normativamente y que tenga esa seguridad jurídica que las personas heterosexuales sí tienen. Y entonces la Corte tuvo que revisar. ¿Y qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues lo que nos refirió la Suprema Corte, lo primero fue, ¿habrá o no un interés para acudir al juicio de amparo? Y dijo, bueno, hay que analizar que son personas de la comunidad LGBTQIA+, y por eso esta norma a ellos en específico los discrimina, los estigmatiza y los excluye de una seguridad jurídica a la que deberían de poder acceder y deber estar protegidos en una sociedad inclusiva como lo sería la nuestra. Entonces, si no pueden acceder al matrimonio, ¿cómo pueden generar
certezas y seguridades para la vida que están construyendo en común. Y seamos sinceros, esto sí solo lo digo yo, para cuando uno también quiere divorciarse, pues también necesita reglas de cómo vamos a dividirnos, ¿no? Por ahí, yo no soy civilista, pero los civilistas dicen que el matrimonio debería de ser un contrato por años, como cualquier otro contrato. Hay quienes dicen que no, que es para toda la vida. Yo no lo sé, es un área en la que no quisiera opinar. Solo les platico lo que dicen los doctrinarios. Bueno, entonces, ¿qué normas vamos a tener? Porque si hoy estamos hablando de que también pueden adoptar, pero adoptar hijos, porque no podrían tenerlos, ¿qué normas o qué certezas van a tener para poder adoptar respecto de una pareja heterosexual? Y entonces, o heteronormada. Y entonces empieza a analizar la Suprema Corte si efectivamente hay un interés o no para poder acudir al juicio de amparo. Y advierte, bueno, pues que efectivamente ellos dicen ser de la comunidad, suma o a favor de la Corte, también dice es suficiente con la autodeterminación. Las personas tienen derecho a expresarse libremente, a generar su proyecto de vida, a su libre desarrollo de la personalidad, y entonces lo que determinen para cómo llevar a cabo su vida, siempre y cuando dentro de los límites establecidos, normativos, está bien. Con la simple autodeterminación yo no requiero mayor prueba para conocer que esta persona forma parte de la comunidad LGBTQIA+. Esa parte la tenemos. Pero luego hay que analizar respecto de actos intralegislativos, y he de decir que esta también es una gran modificación o gran evolución a partir de la Ley de Amparo del 2013. Hablábamos ya de actos de autoridad previo a la Ley de Amparo, claro que sí, pero por interpretaciones de la Corte. Pensábamos en acciones y omisiones, claro que sí, pero cuando pensábamos en el legislativo, generalmente considerábamos un acto de autoridad, un decreto, bueno, el decreto es del presidente, una norma, un reglamento, es decir, ya un producto jurídico terminado que estaba siendo vigente. ¿Y qué pasa con el acto intralegislativo? Si yo misma les estoy diciendo que debe de existir un interés, un principio de agravio real y directo para que la persona pueda sentirse agraviada. Si esa norma todavía no está vigente, no es coercible, no me pueden obligar a cumplirla, porque podría resultar en un agravio. Y entonces teníamos que analizar si los actos intralegislativos podían. Ya para no hacerles el cuento más amplio, la Corte determinó que efectivamente estos actos intralegislativos era necesario analizarlos porque estaban conculcando el acceso a la información de estos artículos que ya les he mencionado, 1323 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en cuanto a sus derechos civiles y políticos, y efectivamente tenían que considerar o tenían que conocer cuál estaba siendo la postura de los legisladores respecto a la especial situación frente a la norma que tenía esta comunidad LGBTQIA+, para poder o no acceder al matrimonio, para poder seguir o no siendo discriminado, estigmatizado. Y además la Corte dijo, tenemos que distinguir este interés legítimo de un interés simple. Les mencionaba al principio lo que ocurre o puede ocurrir o pensamos que puede ocurrir con el Tren Maya. Es decir, a mí me afecta que corten los árboles, posiblemente porque me interesa el derecho ambiental y digo, pues la selva era un pulmón para todo el mundo. Sí, pero entonces para todo el mundo ya somos todos. Y entonces, ¿en qué cantidad me afecta? Como afectaría a una persona que sí reside en esa comunidad. Yo soy un interés simple, ellos son un interés legítimo, porque residen, porque reciben los beneficios directamente. Y lo mismo ocurre con la comunidad LGBTQIA. Si reponemos el procedimiento, dice la Suprema Corte, vamos a ver que la comunidad va a poder hacer un escrutinio, va a poder conocer si sus representantes por los que votó efectivamente los están representando o por el contrario, están atendiendo a otros intereses y valores que no van con las personas que los votaron. Y entonces, ¿cuál sería el beneficio propio? El beneficio personal y directo a partir de la sentencia, que las personas puedan conocer cuál fue la intención del voto. Y se concede el amparo y protección de la justicia federal a este grupo para el efecto de que se reponga la votación y la votación se haga de forma pública. ¿Cómo se relaciona esto con los derechos humanos de la tercera generación, que también nos resulta relevantes?
Bueno, pues las acciones colectivas que están contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles se refieren solamente en 3 supuestos: medio ambiente, consumo de bienes y consumo de servicios. Y por ahí hubo una acción colectiva también que se presentó respecto de los servicios públicos educativos que estaban recibiendo. ¿Cuál fue la problemática aquí? Bueno, pues que la acción colectiva se hizo con un servicio público. Juez desecha, tribunal confirma. Y la Corte lo que dice es, efectivamente, tenemos una problemática aquí porque no todo conculca acceso de la justicia. El hecho de que el legislador haya circunscrito únicamente la acción colectiva a consumo de bienes, a consumo de servicios y a medio ambiente es porque pretendía proteger un derecho económico de una colectividad. Y entonces tenemos que distinguir cuándo es una colectividad. Hasta el momento el criterio ha dicho que para hablar de una colectividad necesitamos mínimo 30 personas. Igualmente, si una asociación civil quiere promover una acción colectiva, necesita el respaldo de 30 personas o 30 integrantes de su colectividad. Esto también es un avance cuando pensamos en que lo primero o la primera sentencia que se promovió para hablar del consumo lúdico de la marihuana no tenía 30 firmantes. Entonces, sí hemos ido afinando, sí hemos ido evolucionando. Queda concluir respecto del interés legítimo para promover acciones colectivas. No se requiere de un interés legítimo, podemos promover una acción colectiva, ya lo decíamos nosotros cuando somos consumidores de Telmex, de Telcel, pero sí vamos a necesitar un interés legítimo cuando queremos promover respecto de la protección al medio ambiente sano. ¿Cómo vamos a saber nosotros que tenemos una especial situación frente a la norma? Porque lo que obtengamos de resolución de esa sentencia no va a ser lo que resulte de beneficio para toda la sociedad. Es decir, yo voy a tener un beneficio específico que las demás personas no. Y entonces me dice la Corte, tengo que distinguir respecto de 2 derechos, el derecho objetivo, el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es propio, es intrínseco al interés jurídico, es decir, tiene que ver con la titularidad del derecho que nos permite hacérselo exigible a la autoridad. En cambio, el derecho objetivo es un derecho que se encuentra en una norma y que por lo tanto, por las circunstancias o las características específicas de esa persona o población, podrá hacerlo exigible y podrá obtener un beneficio respecto de lo que no va a tener el colectivo en general, la población, la sociedad, todos nosotros. Y entonces, para el caso del medio ambiente, tendremos que determinar cuál es la circunstancia específica y cuál es el beneficio propio. Y para eso, aunque se pueden establecer estándares, así lo señala la Corte, podemos tener un estándar, va a ser un ejercicio de aplicación específica para cada uno de los jueces. Es decir, pensemos que tenemos un interesómetro donde el 0 es el interés simple, es decir, nos beneficia a todos y entonces no podemos promover juicio de amparo. El 100 es el interés jurídico, yo soy titular de un derecho, ¿no? Tengo la propiedad de este terreno, por ejemplo, y en el centro tendríamos al interés legítimo. Es decir, si yo puedo, el 50%, ¿no? Si yo puedo acreditarle ante el juez de distrito que tengo esta especial situación, que voy a tener un beneficio propio y directo respecto de lo que resuelva, entonces sí podremos estar hablando o podremos estar considerando que existen un interés legítimo y por tanto que puedo acudir al juicio de amparo en defensa del medio ambiente. Casos o ejemplos que sí hemos visto en cuanto a defensa del medio ambiente por interés legítimo en acciones colectivas. Uno tuvo que ver muchísimo con las suspensiones respecto del Tren Maya, que en su momento pues fueron una gran afectación para el gobierno federal, ¿no? Era personas cuya vecindad les consideraba o les redituaba en este interés legítimo. Podemos verlo también como universitarios con lo que se estaba construyendo aquí atrás, el Vigrant. Vigrant es una constructora que se encarga de construir pues estos complejos bastante grandes de edificios para que vivan muchísimas personas y bueno, pues aquí los iban a construir justo en la entrada de Copilco, frente a la gasolinera, y la Universidad Nacional, como es
patrimonio de la UNESCO, no podemos modificar la estructura, pero tampoco la zona de amortiguamiento. Y entonces, en ese tiempo, la doctora Mónica González estaba como titular de la oficina jurídica de la universidad y bueno, se ganó ese juicio de amparo en cuanto a que no se puede modificar tampoco la zona de amortiguamiento porque se modificaría la vista de la universidad. Creo que ese es el ejemplo más claro y más cercano que tenemos como universitarios. Los universitarios no somos detentadores de ese espacio de tierra, no tenemos la propiedad. Ahí antes creo que era un Superama, si no mal recuerdo. Y aún así no se puede modificar la vista porque la UNAM es patrimonio de la universidad y entonces no se pueden construir estas grandes torres o estos grandes complejos. ¿Alguien más que viviera en la Ciudad de México podría promover este juicio de amparo? No, pese a tener la vecindad o estar radicando aquí, ni siquiera aunque radicara en Coyoacán, únicamente lo puede hacer la universidad por esta especial situación frente a la norma. Cuando hablamos de medio ambiente también hemos visto los hoy no circula, ¿no? Estos ejercicios, estas contingencias ambientales, donde en el mejor de los casos se reduce a la mitad la producción de partículas y demás y de contaminación de las fábricas y a los automovilistas les impiden circular dependiendo del número o del holograma con el que cuenten en su placa. ¿Podemos solicitar circular? Sí, en ocasiones algunos de los profesores de esta universidad también ganaron la posibilidad de hacerlo, sin embargo, bueno, por una ponderación en el derecho humano, donde importa más el daño que estamos generando a la colectividad respecto de un individuo, que el individuo diría, a ver, yo pago tenencia, yo pago todos los servicios, pago todos los impuestos necesarios para circular, ¿por qué conculcas mi derecho a circular? Tengo esa libertad de circular. Sí, pero también todos nosotros tenemos esta necesidad o este derecho que queremos ejercer de tener la facilidad de respirar un aire que no nos contamine. ¿No? Y dicen que vivir en la Ciudad de México es equivalente a fumar 50 cigarros al día. Más los que fuman, bueno, ya les van sumando los que fuman, pero entonces, si tanto nos contamina este aire, imagínense cuando hay contingencia ambiental, ¿qué tanto más nos estaría afectando? ¿No? Personas de provincia se los pueden preguntar y terminan con tos, con faringitis, cuando nos visitan, pues claro, porque hay un nivel de contaminación al que ustedes y nosotros ya estamos acostumbrados, pero ellos no. Entonces, retomando. En ese caso, en una ponderación de derechos, diría Robert Alexi, lo que va a ocurrir es que se le va a dar privilegio, se le va a dar prioridad a esta colectividad para que tenga acceso a ese medio ambiente sano. Sin embargo, no lo podemos promover a una persona por sí sola porque no somos ni titulares del aire, ni titulares del proceso de este intercambio de gases que hacen las plantas, no somos titulares del intercambio que genera el mar también para el oxígeno y bueno, en ese mismo sentido, si quisiéramos promover alguna energía limpia, pues tampoco tendríamos esta especial situación frente a la norma de vecindad, por ejemplo, en las que generan de forma eólica, las hidroeléctricas, es decir, siempre vamos a considerar la vecindad o nuestro propio autoadscripción, nuestra propia percepción de a qué grupo pertenecemos. Insisto, esos son los derechos de la tercera generación, esos son los derechos de la cuarta generación, donde ya nos vamos uniendo no conforme a esta clase de la que ya no íbamos a salir, sino a características específicas que podamos compartir y la podemos ir cambiando a lo largo del tiempo. El doctor me había comentado que teníamos 1 hora para esto y estaría ya casi llegando al tiempo. Sí, pero hay el tiempo suficiente para... si permites una pregunta. Sí, sí. Vamos a abrir una sesión de preguntas, 5 preguntas y por favor que sean concretas, nos dicen el nombre y nos dicen el semestre que están cursando rápidamente, por favor, ¿sí? El doctor nos quiere decir qué semestre está cursando. Muy brevemente, solamente felicitar a la maestra, la verdad ha sido muy didáctica, muy comprensible, muy importante. Yo creo que los jóvenes aquí presentes, como ella, tuvieron muchos conocimientos, como bien ustedes expresaban, hay alumnos que ya están cursando la materia, pero alumnos como los que están aquí del grupo, siempre les he dicho que la formación no solamente es la exposición del profesor de grupo, sino también es el
solamente una inquietud. Sé que se refiere al amparo como que no es tan técnico, que no necesitaría abogado. Yo sí lo veo un poco más técnico y hablaría que desde luego es parte de nuestro orgullo desde los 40 del siglo, casi dos siglos, existe esta figura como emblemática, pero en esta evolución de garantías para hacer viva la supremacía constitucional y el respeto de sus derechos, están también el sistema no jurisdiccional, los organismos protectores de derechos humanos, cuando si usted fue parte con autonomía. Entonces, creo que se complementan, es un sistema integral. Y simplemente una pregunta. Para mí, reafirmo los conceptos más claros de su exposición, del interés simple, del interés legítimo, el interés jurídico, y dentro del interés legítimo se planteaba esta distinción entre, por ejemplo, del Tren Maya, ¿no?, de pues, esos intereses difusos que se pueden plantear la colectividad que inmediatamente, por su situación especial, pueden ser demandantes en esta circunstancia de este control de la constitucionalidad. Pero ¿cómo vería que en el futuro alguien que no necesariamente estuviese en el ámbito geográfico de esa zona, pero que al final alguien se sienta afectado por el calentamiento global, por esa tala de árboles, aunque vive en la Ciudad de México, podría ser susceptible que, dado que se trata de los derechos que van con la dignidad, usted lo decía, una vida digna, ¿sí?, que puede afectar la salud, pudiéramos en la globalidad alcanzar ese derecho más ampliamente? Muchas gracias, doctor. Les he de comentar para todos los que no tienen el gusto de conocerlo que el doctor fue titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces es toda una eminencia en el ámbito precisamente de los derechos humanos. Estuvo al frente del organismo que me parece muy complejo, ¿no? Siempre va a ser un organismo muy complejo porque sus decisiones no son vinculantes. Entonces, ¿cómo generas esta construcción de los derechos humanos desde un órgano que no tiene esta coercibilidad que tendría un juzgador, ¿no? El juzgador puede decirle al policía, a ver, ve y haz esto. La CNDH no puede. La CNDH tiene que atender a un trabajo político, pero eso no le quita el gran trabajo que puede generar a favor de los derechos humanos, ¿no? Al final hay una exposición ante la autoridad. Yo creo que si alguien conoce de lo que es hacer llegar a la sociedad, hacer viables, hacer fáciles, hacer comprensibles los derechos humanos, pues es usted, y por supuesto que tiene que ser a través de un organismo como la Comisión, ¿no? Esperemos que prontamente retome este ánimo combativo que tenía antes, porque siempre vamos a poder incrementar los derechos humanos. Yo no digo que no necesitemos un abogado para el amparo, lo que digo es que el abogado no contrate un abogado para el amparo. Eso es por lo que pugno con mis alumnos, que no ya sean licenciados en Derecho, contraten un abogado para el amparo. Eso siempre les digo. Me encanta su tesis. Creo que es un gran planteamiento. Sin embargo, la construcción jurídica que tiene hasta el momento la Corte en cuanto a sus precedentes y en cuanto al estándar que ha generado, le diría que no. Porque el calentamiento global, el reducirlo nos beneficiaría a todos. Y entonces, como nos beneficiaría a todos, pues es un interés simple en el cual no habría un beneficio directo, específico, propio para sus intereses. Eso es lo que resolvería la Corte respecto al planteamiento. A mí me parece un gran planteamiento y aquí voy a expresar una opinión muy impopular, y yo digo que el derecho en sí no existe. ¿Y todos qué? Sí, el derecho es un constructo. Es un constructo que hacemos los seres humanos. Y entonces el derecho es lo que los abogados decimos que el derecho es. Y entonces, si el derecho es lo que los abogados decimos que es, yo espero que algún día el medio ambiente sea también combatir el cambio climático, independientemente de quién lo esté proponiendo e independientemente de que todos nos beneficiemos. Es un planteamiento que me encanta, es un planteamiento necesario, sí, claro que sí, pero lo vimos con Donald Trump. Donald Trump decidió salir del Acuerdo de París, que era precisamente para combatir el cambio climático, porque por supuesto que tenía este principio del que contamina paga, es decir, tú estás afectando más porque tus industrias se están beneficiando mucho más de estarse acabando el planeta, ¿no? De estar generando estos contaminantes, de estar subiendo gradualmente la temperatura.
Pero lugares como los Países Bajos, como Bangladesh, como estos países que están por debajo del nivel cero, ¿no? Van a ser los primeros afectados cuando haya un calentamiento global. Si les interesa el tema, yo les recomiendo un libro que se llama A World of Three Zeros, es decir, un mundo de 3 ceros, es un premio Nobel en economía. Muhammad Yunus se llama, y precisamente él dice, a mí me interesa mucho más el cambio climático, porque mi país es el primero que se va a ahogar cuando sube el nivel del mar. Claro, Estados Unidos no se va a ahogar, no le interesa. Y Estados Unidos es el primero que está recolectando todas estas, o se está beneficiando, o está ganando, por supuesto, como Corte Interamericana y ONU y todos estos mecanismos, pues parten de estados soberanos y nosotros queremos tener que estar afiliados a, pues resulta que si Donald Trump dijo, a mí me conviene más salirme porque no te pago y sigo contaminando y me sigo beneficiando económicamente, se salió y no hay algo más que podamos hacer hasta el momento. No se nos ha ocurrido cómo generar este suprapoder de estados soberanos todavía. A manera de colorario, en razón de lo que se está comentando aquí, y cabe mencionar que del régimen actual se hicieron varias reformas constitucionales y una de ellas fue la del 31 de octubre de 2024, en donde la iniciativa que originalmente se había enviado era adicionar el artículo primero de la Constitución, no tan solo los artículos 105 y 107. Afortunadamente, en el dictamen que se aprobó y que se publicó el decreto de reforma mencionado, ya se excluyó el artículo primero. Y eso fue bueno porque en el artículo primero, como bien ustedes que están estudiando la materia de derechos humanos, saben que fue producto de una reforma constitucional muy importante, una reforma constitucional tanto al amparo como en materia de derechos humanos. Se dieron esa reforma el 6 de junio al amparo y el 10 de junio en materia de derechos humanos. En esa reforma se reformaron, valga la expresión, 11 artículos de la Constitución. Además, el título primero, capítulo primero, ya no garantías individuales, hoy derechos humanos y sus garantías. Fue una reforma de gran calado, un avance en el sistema jurídico constitucional. Y ahí en el artículo primero, que es el que nos interesa, se estableció que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano se aparte. Y luego sigue diciendo así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo las condiciones y requisitos que establezca la propia Constitución. Y luego en el párrafo segundo, algo muy importante, se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo a todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ya no te circunscribe nada más a los que el Estado mexicano se aparte, sino de la materia. Y luego en el párrafo siguiente, en el párrafo tercero, establece algo muy importante. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vean, esto es muy importante por lo que voy a seguir comentando y en relación a lo que se ha hablado aquí y que aquí nos comentó don Luis Raúl González Pérez, entrañable amigo. Más adelante nos dice que en los Estados Unidos mexicanos está prohibida la esclavitud, pero algo muy importante, todo tipo de discriminación que atente en contra de la dignidad humana y que tenga por objeto anular, menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto es importantísimo. La fuente de la cual emanan todos los demás derechos es la dignidad humana. Todo pueblo que se precie de ser libre y democrático debe respetar la dignidad humana. Pero también esta reforma constitucional que estoy comentando hizo algo importante, que el amparo no tan solo protege los derechos humanos previstos en la Constitución, además en las convenciones, en los convenios internacionales, en los tratados internacionales, como decía yo, que el Estado mexicano se aparte, o aquellos
de la materia, va más allá en la interpretación del principio pro persona que mencioné del párrafo segundo del artículo primero constitucional. Un gran avance que se dio. Se amplía el ámbito protector del amparo no tan solo al control de constitucionalidad del poder público, sino también de convencionalidad, de normas generales, actos y omisiones que violen los poderes, que violen la Constitución por los poderes públicos y desde luego los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia. Entonces, todos esos avances son muy importantes para tutelar esos derechos humanos que ya refería nuestra expositora de la tercera generación, los derechos colectivos o difusos, y para eso pues, se estableció esa figura del interés legítimo. El afectado no necesita ser titular de un derecho subjetivo, ni tampoco resentir un daño o un perjuicio de manera directa y personal para poder entablar el amparo en base al interés legítimo. Pero todos estos avances y el anhelo que se tiene, como decía Luis Raúl, de que hubiera ya una legitimación para cualquiera parte de los habitantes del mundo y decir, oye, pues a mí me interesa que se tenga un medio ambiente sano, todos esos aspectos relevantes, importantes y que hoy en día hemos dado avances como el que estoy comentando con el amparo, ya es un amparo que no tan solo protege al gobernado contra los actos inconstitucionales arbitrarios del poder público, el control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia, lo que se llamó aquí el bloque de constitucionalidad, que se reconoce en la doctrina y que aquí en México lo constituyen los derechos humanos previstos en la Constitución, los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Suprema Corte y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el principio de regularidad constitucional que obliga a los jueces a que hagan efectivos ese bloque de constitucionalidad, esa protección de los derechos humanos. Perfecto, todo bien. Pero decía yo que en esa iniciativa que se hizo originalmente en el mes de octubre, se pretendió también introducir en el artículo primero un párrafo donde se decía que en ningún caso se desaplicarán normas en el control de convencionalidad. Imagínense un retroceso terrible. Afortunadamente, dentro de los males, pues fue el menor, porque solamente quedó la reforma al 105 y al 107 para establecer que ni las controversias constitucionales, ni las acciones de inconstitucionalidad, ni el juicio de amparo procede contra las adiciones y reformas a la Constitución. Pero afortunadamente quedó fuera el artículo primero, que es donde está el fundamento del control de convencionalidad. Hay varios aspectos importantes que todavía se tienen que hacer en el control de convencionalidad y en esto de los derechos humanos de la tercera generación del medio ambiente es muy importante, porque recordemos que hoy en día también el amparo se ha hecho procedente en contra de particulares que realizan actos equivalentes a los de autoridad, y precisamente la figura del interés legítimo es muy importante para ello. Hemos visto nosotros cómo aquí en nuestro país hay grupos extranjeros que están operando, explotando las minas en base a una concesión, y en esa explotación de minas han estado envenenando el agua. Y los habitantes de esas regiones se han visto afectados porque han enfermado de algo muy grave, de leucemia. Entonces es muy importante que pueda promover amparo todo aquel gobernado que se ve afectado por su posición frente al orden jurídico, no necesariamente esgrimiendo un interés jurídico que, como ya advertía aquí Luis Raúl, pues el amparo se ha convertido en muy técnico y uno de los cocos de los abogados es demostrar el interés jurídico. Ya las autoridades responsables, cuando rinden sus informes justificados en el amparo correspondiente, lo primero que mencionan y le dicen al juez, ¿sabes qué? Debe sobreseer el amparo al quejoso porque no demostró su interés jurídico. Es decir, tiene que demostrar que hay un derecho tutelar en la norma y que él es titular de ese derecho, que es titular de un derecho subjetivo y que además resiente un daño o perjuicio de manera directa y personal. Si no me demuestras el interés jurídico, te sobreseo el amparo. Te sobreseo el amparo con base a la fracción quinta del artículo 63. Entonces, ese gran avance del interés legítimo, pues hay que cuidarlo, pero hay que hacer todavía muchas cosas. ¿Por qué? Porque la protección de los derechos colectivos o difusos, recordemos que los intereses o derechos colectivos pertenecen a un grupo de personas determinadas, determinables.
que les une un vínculo jurídico. Por ejemplo, los socios de una asociación civil, de una sociedad mercantil, los que viven en un régimen de condominio, los condóminos, se ven afectados debido a ese interés, a ese estatus. Y los intereses o derechos difusos corresponden a un grupo de personas indeterminadas o indeterminables, que no les une ningún vínculo jurídico. Hay una relación accidental, de facto, pero es otra característica en ambos, su naturaleza indivisible y transindividual, y por eso pueden plantear los amparos de manera colectiva. ¿Por qué? Porque se ven afectados todos esos gobernados por su estatus. Entonces esto es muy importante, que ha habido avances, pero desafortunadamente la tutela del medio ambiente ha caído en el ámbito del derecho administrativo. Y en el derecho administrativo es una materia que se rige por un principio constitucional del juicio de amparo llamado estricto derecho, un principio rigorista, muy técnico. El juzgador no debe abordar vicios de inconstitucionalidad que no le planteó el quejoso en los conceptos de violación. Por eso se ha dicho que ese principio constitucional de estricto derecho, ese principio rigorista, formalista, es victimario de la justicia, porque el juzgador con su experiencia puede ser que esté abordando y viendo vicios de inconstitucionalidad, pero como no se los planteó el quejoso en los conceptos de violación y en acato al principio de constitucionalidad, de estricto derecho, no entra a esos vicios de constitucionalidad. Entonces hay varias cosas todavía que se deben de hacer. También el caso de la relatividad de las sentencias, que solamente vincula a las partes en el juicio, y ahí hay una situación que debemos de modular la relatividad. ¿Por qué? Para tutelar los derechos colectivos o difusos. Que no se proteja nada más al que pidió el amparo, si estamos hablando de derechos colectivos, de derechos difusos, porque, como bien se decía aquí, los derechos de la tercera generación son tendentes a proteger al grupo humano, ya no a un solo individuo como ocurrió con los derechos de la primera generación, a una clase social como ocurrió con los derechos de la segunda generación. Ahora es primordial proteger la colectividad del grupo humano. Pero bueno, ya no quiero extenderme. Más preguntas, por favor. No. Hola, buen día. Muy interesante la charla. A mí me gustaría quizá preguntar si vale la pena cuestionarnos ciertas cosas. El amparo era un juicio muy técnico antes de la reforma de 2011-2013, y sin embargo creo que con la incorporación del interés difuso y de otras figuras, en realidad no se ha quitado la tecnicidad, y la desventaja que eso trae es que es muy impredecible. Estamos sujetos a decisiones políticas de los juzgadores, y eso puede ser muy riesgoso en función de la ignorancia económica que tienen los juzgadores, la ignorancia sobre temas científicos que tienen los juzgadores, la falta de ofrecimiento de pruebas adecuadas para demostrar daños, por ejemplo, al medio ambiente o daños económicos. Y entonces creo que el juicio de amparo ha perdido predictibilidad, ha perdido credibilidad y ha perdido, llamémosle, no sé, certidumbre respecto a realmente la protección de derechos subjetivos, con protección del interés legítimo y del interés difuso. Y desde ese aspecto, no creo que sea válido y oportuno, después de más de 10 años ya de la entrada en vigor de las reformas, cuestionarnos realmente si el interés difuso, como lo hemos entendido, y el interés legítimo, como lo hemos entendido, ha servido realmente para lo que queríamos, o solamente ha servido para hacer lawfare para ciertos grupos sociales con cierta capacidad de marketing para traer ciertos intereses. Si usted me pregunta, bueno, muchas gracias por sus palabras, desde luego. Si usted me pregunta que deberíamos de cuestionarnos, mi respuesta va a ser sí, porque aparte se lo dice alguien que se cuestiona todos los días, ¿no? Me cuestiono, me escucho cuando doy clase y me cuestiono con las actuaciones que tengo, me cuestiono con las decisiones que tomo. Sí, claro, yo me cuestiono todo el tiempo. Creo como acto de fe que nos tenemos que cuestionar como abogados, sí, por supuesto. Siempre
siempre el derecho va a estar supeditado a la política. Y siempre va a estar supeditado a la política desde el punto de vista que para tener una norma la tuvieron que comentar, aprobar, pues nuestros legisladores y nuestros legisladores son representantes políticos. Entonces, desde este inicio del camino, siempre vamos a estar supeditados a la política. Sí ha habido grupos que se han beneficiado, por supuesto, pero si tuviera que debatirle, que no es el caso, también pienso en estos grupos que se han beneficiado, como estos indígenas que comentábamos de los Wirikuta. Por ahí tuvimos también, no recuerdo sinceramente en qué entidad federativa, pero donde se determina que la radio colectiva debe ser la radio donde se estén publicitando los acuerdos del gobierno. Es decir, en alguna localidad, el dinero que se destinaba a lo mejor para Televisa, para Grupo Imagen, para Radio Fórmula, para cualquiera de estas grandes empresas, se destinó para radio colectiva y se quedó como precedente. Porque la radio colectiva era la que estaba cercana a la población y lo que se necesitaba era permear estos mensajes en la población. Entonces, creo también que sí hay impredictibilidad, claro, hay incertidumbre y vamos a esperar a la reforma judicial para ver qué tanto puede exponenciarse esto. Pero también no considero que sea tanto una cuestión de las nuevas reglas del juicio de amparo, sino el activismo judicial que vivimos en los últimos años. El hecho precisamente de que se pueda interpretar la norma, pues generó un activismo judicial mucho más importante de cuando Locke decía, no, es que el juez es parte del Ejecutivo y solamente le toca aplicar la norma, no la puede interpretar. Hoy estamos en una determinación donde, o en un auge, donde el juez puede interpretar y desde mi particular punto de vista creo que ha sido beneficioso. Y lo digo desde este mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Estos criterios donde se observa que hoy hablamos de dignidad humana, que hoy hablamos de muchas otras cuestiones. Y precisamente creo que una de las problemáticas por las cuales llegamos a esta votación de los jueces, pues fueron precisamente estas sentencias que no fueron del todo agradables para el gobierno. Pero la realidad es que las sentencias en materia de amparo no pueden ser agradables para la autoridad, porque precisamente lo que estamos pretendiendo los gobernados es limitar la autoridad del Ejecutivo o del Judicial o del Legislativo. Entonces, cuando estamos pretendiendo ponerle un alto a quien está ejerciendo el poder, vamos a ser incómodos. Entonces, el amparo es incómodo per se. Es incómodo el juez que concede el amparo. Los mismos jueces lo dicen, es más difícil conceder que negar. Claro, porque la concesión del amparo tiene que ir muchísimo más estructurada que cuando hablamos de una negativa, donde justamente nos vamos al punto técnico de no se acreditó el interés jurídico, no se acreditó el interés legítimo, advierto otra causa de improcedencia y sobreseo. Eso es más fácil. Pero entonces, cuando el juez tiene que entrar al fondo, cuando tiene que emitir una doctrina, cuando tiene que ejercer derecho comparado, cuando tiene incluso la Corte que realizar una nueva reflexión, bueno, pues entonces estamos modificando el juicio y el derecho y a través del juicio de amparo. Y era justo lo que decía hace un rato. El derecho al final es lo que nosotros decimos que es. Los doctrinarios creo que orientamos muchas veces, pero al final del día el derecho que es coercitivo, el derecho que es exigible, el derecho que se define para una persona siempre va a ser el del juzgador. Entonces, creo hoy que con la reforma judicial esto se va a exponenciar. Creo que siempre vamos a estar, por lo menos en esta división del poder como lo entendemos en Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todavía algunos órganos constitucionales autónomos, vamos a estar supeditados al poder político y al final a los sesgos del juzgador. Y los sesgos del juzgador, siempre que sea una persona, van a existir. Y desde ahí vuelve a ser impredecible. Porque una persona que tiene una experiencia negativa con algún tema en particular, pues va a resolver desde su experiencia personal. Y eso es algo que no podemos eliminar mientras los seres humanos sigamos estando al frente de las decisiones y al frente de los constructos normativos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí, por favor? Ahorita aprovechen. Que... ¿Cómo? A ver. Ya hasta me sorprendí, dije, ¿cómo que no hay problema? Hola.
una pregunta un poquito especial. Ahorita yo soy de 34 semestre, voy más o menos aprendiendo esto de las acciones colectivas. Mi pregunta va, ¿entendemos como acciones colectivas este mecanismo que tenemos para proteger, ¿no?, un derecho, ya sea por vulnerable, ya sea por interés colectivo o interés simple? Y que, pues bueno, por disposición constitucional en el artículo 17 lo tenemos regulado, pero también por otro lado vemos que hubo una reforma a una ley reglamentaria por la ley de amparo, en donde hablamos de la suspensión, es decir, quitan la suspensión por efectos generales cuando se promueve el amparo. Y aquí va mi pregunta, si tenemos y gozamos de estas acciones colectivas, en particular, como individuos, como colectivo, ¿qué pasa ahí? O sea, en el sentido de cuál es tu opinión, qué implica y sobre todo qué certeza jurídica tengo yo y las personas que hacemos estas acciones colectivas. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias a ti. Son momentos distintos en el juicio de amparo. La acción colectiva es 30 personas que consideramos que estamos teniendo la misma afectación, nos vamos a juntar, la vamos a promover, ¿no? Vamos a ir al juicio de amparo. Y la suspensión es, ¿alguna vez jugaron, ahora ya no es tanto así, pero alguna vez jugaron a los encantados? El juego de los encantados era, unos escapaban, otros se encantaban y entonces yo lo tocaba y lo encantaba y ya no se podía mover. La suspensión justamente nace así. La suspensión es encantar a la autoridad para que no se pueda mover hasta en tanto el juez de distrito, o en su caso el Tribunal Colegiado de Apelación, analizan la inconstitucionalidad del acto. Y una vez que hemos determinado que es inconstitucional, ya no lo hagas, o no es inconstitucional, lo desencantamos y continúa haciendo lo que estabas haciendo. Esa es la suspensión. Se fue modificando, a propósito de lo que comentaba el profesor, se fue modificando la suspensión y hoy la suspensión es una medida cautelar que implica seres, y lo vimos en la pandemia, ¿no? Una suspensión nos podía permitir acceder a una vacuna que no podríamos acceder de otra forma, cuando tradicionalmente de la suspensión se decía que esta se debía de conceder siempre y cuando no destruyera la materia del juicio de amparo. Si yo estaba peleando que no podía acceder a vacunas y desde la suspensión nos ponían la vacuna, pues desde ahí nos genera ruido. Entonces, la suspensión se volvió una medida cautelar mucho más evolucionada. Pero la idea de la suspensión es precisamente eso, que la autoridad no pueda actuar en tanto podamos determinar si el acto reclamado es o no constitucional. ¿Cuál fue la problemática con las suspensiones generales? ¿Se acuerdan que dijimos hace un momento que el amparo es incómodo para la autoridad porque le está poniendo un alto? Entonces la suspensión, imagínate, la suspensión general fue triplemente incómoda para la autoridad. Porque en el momento que se dictaba una suspensión con efectos generales, ya no solo te beneficiaba a ti, quejoso, a ti, persona que estabas promoviendo el juicio de amparo, nos beneficiaba a todos. Y lo vimos con los datos biométricos que iban a solicitar en su momento para que pudiéramos tener una línea de telefónica, ¿no? Por ahí iba a haber una norma en la que nos iban a pedir huellas digitales y todo lo demás para que pudiéramos acceder, pues, a tener una línea telefónica. Promueven juicio de amparo, otorgan la suspensión con efectos generales, porque una vez que demos nuestras huellas o que diéramos nuestra sangre o que diéramos cualquier elemento que tenga identificación, nosotros ya no lo vamos a poder recuperar. Entonces, bueno, en ese momento, en el amparo se dice que se vuelve irreparable, ¿no? No hay forma de retrotraer los efectos para que todo quede como si no hubiera pasado en el caso de que viéramos que no era constitucional. Y entonces, aunque lo promovió un grupo de personas, nos beneficiamos todos. Y entonces a la autoridad eso le fue triplemente incómodo, precisamente por eso eliminan. Y no es solo lo grave de la suspensión, bueno, no me tocaba hablar de suspensión, no es eso lo grave que le veo solamente a que lo hayan eliminado a la suspensión con efectos generales. También tenemos por ahí en la suspensión una figura que se conoce como de orden público e interés social. Es decir, el juicio de amparo nos dice en un artículo cuáles cosas considera que van en contra del orden público o del interés social. Que se continúe con delitos, que se impida controlar problemáticas fitosanitarias, alza de productos, monopolio de productos, lo que tenga que ver con bienes de primera necesidad, de canasta básica. Todo esto está considerado como interés social. Pero decía al final ese artículo, si el juez discrecionalmente considera que no conceder la suspensión va a ser más lesivo para la sociedad, que la conceda. Incluso quitaron ese párrafo.
Si leemos, diría la Corte, de forma armónica, sistemática, ordenada, lo que comentaba el doctor Luciano respecto de que el 105 y el 107 establecieron específicamente que no podemos promover las contraadiciones o reformas a la Constitución y que tampoco hoy en día ya podemos generar una suspensión general, podemos solicitar una suspensión general, no se puede conceder, solamente volviendo al tema de la relatividad de las sentencias. Y ya tampoco en la suspensión se puede conceder una aquella que vaya contra la norma. ¿Qué estamos haciendo? A propósito de lo que comentaba el profesor. Pues reducir las posibilidades, las habilidades, la gama de actuación y de interpretación del propio juzgado. Eso es a lo que estamos regresando. Pero son momentos distintos. La suspensión es mientras tanto existe el juicio y la acción colectiva es, finalmente, si nos conceden el amparo y protección de la justicia federal, pues la verdad es que vamos a ser beneficiados los que promovimos la acción colectiva, pero también aquellos que quizás no la promovieron, pero están en el mismo supuesto que nosotros, ¿no? Como comentaba el doctor, pues un agua envenenada, los Wirikuta en su cerro religioso, etcétera. Las personas del Tren Maya cuando en su momento solicitaron la suspensión, etcétera, etcétera. Creo que quería comentar algo. No, ya nada más a ver quién más quiere algunas preguntas. Son temas muy importantes y sobre todo la preocupación que tenemos es que recordemos que la reforma constitucional de 15 de septiembre, un día emblemático de 2024 al Poder Judicial, pues estableció algo que pues reestructura de fondo al Poder Judicial, y específicamente al Poder Judicial de la Federación, el titular de ese poder, la Suprema Corte, porque ahora los integrantes de la Corte, los ministros, son electos por el voto popular, también las magistradas, magistrados de circuito, jueces de distrito, electos por el voto popular, y entonces ahí la preocupación es que en los sistemas de control de constitucionalidad, este es el menos apto, el control encomendado por un órgano integrado por individuos electos por el voto popular. Y este problema ha sido desde siempre, desde la Revolución Francesa, acaecida la Revolución Francesa en 1789, uno de los problemas que tuvieron fue precisamente la designación de los jueces y más que nada la elección de jueces por el voto popular. Fue un fracaso total. Y los sistemas de control de constitucionalidad que se encomiendan a un órgano popular integrado por individuos electos por el voto popular, pues es el menos apto. Más que atender a la capacidad, a los méritos por el estudio, el conocimiento de la ciencia jurídica, del control de constitucionalidad, se atiende a otros factores, a los favores de partido, a las simpatías políticas, al compadrazgo, y entonces ese es el problema que hoy pues estamos viendo con preocupación, porque ahora ya se va a atender más a la elección por voto popular, y ahí cuidado porque no sabemos que los que vayan a integrar el alto tribunal o las magistraturas tengan los conocimientos, la capacidad, y además de otros problemas de carácter político que pues no tiene caso comentarlos aquí en este momento, porque nos conduciría a otros aspectos que tendríamos que ir desviando el objeto de la clase, bueno, no de la clase, sino de la conferencia del día de hoy, pero sí es interesante porque todos estos aspectos que se han tocado aquí, estas figuras requieren de alguien que ya tenga la experiencia, la preparación, el conocimiento de la ciencia jurídica, sobre todo el control de constitucionalidad, conocer el control de convencionalidad ex oficio, ¿sí?, difuso. Esos aspectos no son fáciles. Incluso hace unos meses nos abocamos el colegio, también participó aquí nuestra expositora. Tuvimos reuniones con el Consejo de la Judicatura Federal porque tenían la preocupación de que los magistrados de circuito y jueces de distrito, al igual que la preocupación aquí nosotros con los profesores de la materia, de entender debidamente lo que era el control de convencionalidad y sobre todo el control ex oficio difuso, porque me platicaba en ese entonces el consejero que nos pidió las reuniones de trabajo para ayudar a que también los magistrados de circuito y jueces de distrito pudieran manejar el control de convencionalidad, sobre todo el difuso ex oficio. Y ahí platicábamos sobre estas cuestiones y que esto es importantísimo porque se requiere la preparación. Imagínense los que tienen formación judicial, que ya tienen 20, 30 años
y que todavía había reticencias por el desconocimiento del control de convencionalidad difuso ex oficio, entonces, ¿qué va a pasar con los que van a llegar? Independientemente de otros aspectos, de otras aristas que se pueden presentar, si pertenecen a grupos de poder, si pertenecen al propio partido que está en el poder, que va a haber un control ya no tan de mayoría partidista en el Congreso, la legislatura, sino también el propio Poder Judicial, etcétera, etcétera, cuestiones políticas que pudieran darse, pero la preocupación para nosotros es la capacidad de los integrantes del alto tribunal, los magistrados, magistradas del circuito y jueces de distrito, si tendrán la preparación para manejar estos aspectos que estamos viendo representan un gran avance, pero también un gran reto para su aplicación. En fin, eso es lo que vamos a esperar después de que recordemos que viene la elección el 1 de junio y luego viene una curva de aprendizaje. Vamos a ver qué ocurre ahí. Y luego tenemos un tribunal de disciplina judicial que va a estar evaluando a los nuevos jueces para ver si están aptos o no, pero creo que eso va a ser curva de aprendizaje y vamos a ver qué ocurre con los avances que hemos tenido y que se han referido aquí. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no, no vamos a terminar aquí con las pláticas. A ver qué pasó los alumnos que ya están llevando amparo, los que están llevando derechos humanos y sus garantías. Ahorita suéltense el pedo de una vez. A ver. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va en el sentido de que hay algunos autores que consideran que deberían existir algún conjunto de parámetros o de lineamientos para que los juzgadores no tengan la facultad limitada de interpretar. Porque ellos afirman que esto hace que la figura del amparo se convierta en una figura repleta de incertidumbre. A manera de ejemplo, un grupo de abogados hizo un experimento de ingresar 3 escritos de demanda de amparo iniciales en materia administrativa en distritos juzgados de distrito. Y lo que pasó fue que en uno conceden el amparo, en el otro sobreseen y en el otro les niegan el amparo. Y el escrito es exactamente el mismo. Entonces ellos dicen, bueno, estamos a la suerte de ver con qué juzgador nos toca y el que tiene la interpretación más amplia es el que al final va a conceder o va a negar, ¿no? ¿Bajo qué parámetros o bajo qué lineamientos? ¿Sí? Entonces aquí mi pregunta es muy simple, si usted considera que debería en algún momento existir algún conjunto de parámetros, quizá no una limitante como tal, de golpe, pero que sí fuera una interpretación más homologada, en afán de que la figura no se convierta en una figura carente de sentimiento. Es que desde mi perspectiva sí existen los parámetros, son las tesis, la jurisprudencia y los criterios. Claro que siempre estamos supeditados a esta situación que usted comenta, que nos niegan, a que nos sobresean, a que nos concedan. Y bueno, pues tan existe disparidad de criterios, pues que existen los plenos de circuito precisamente para homologar cuáles van a ser los criterios ahí donde se han realizado interpretaciones distintas. Lo mismo puede ocurrir entre salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo mismo pues tendría que estar resolviendo el pleno, pero sí consideramos que incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene estos criterios donde refiere en una nueva reflexión, es decir, abandonan el criterio que habían estado sosteniendo durante este tiempo y emiten un nuevo criterio, veo muy complicado que tengan parámetros de interpretación. Creo que siempre vamos a estar navegando entre la aplicación o la interpretación. Y a propósito de ello, ahorita vamos a continuar con el tema de la jurisprudencia. Y ahí vamos a ver cómo hay un sistema de crear jurisprudencia llamado por contradicción, también conocido de unificación de criterios, y es precisamente lo que se está comentando aquí, que en múltiples asuntos los diversos tribunales colegiados, los diversos circuitos de amparo y regiones, pues por ejemplo los plenos regionales que resuelven las contradicciones de criterios de los tribunales colegiados en los amparos de su competencia, también incurren en contradicciones. ¿Y quién es el que va a resolver esa contradicción? Pues el máximo tribunal, o sea, el tribunal de mayor jerarquía del órgano terminal, en este caso la Suprema Corte, que ahora solamente va a actuar en pleno. Ahí va a ser otro reto también,
ya no tiene salas, va a estar en pleno, pero él es el que va a resolver. El constituyente facultó al tribunal de mayor jerarquía para resolver las contradicciones de criterios. ¿Para qué? Para que el justiciable pues tenga la seguridad de que no un tribunal colegiado diga esto es blanco y el otro dice no, pues esto es negro. O un pleno regional diga esto es azul y esto es negro. No. O como ocurría, como decía Martita, las salas de la Corte frecuentemente emitían criterios discrepantes, contradictorios, y entonces quien resolvía esa discrepancia era el órgano terminal, la Suprema Corte. Y eso mantiene la unidad, no tan solo de la unidad, uniformidad del Poder Judicial, sino también de la justicia en México. Pero lo ideal sería, como comentamos aquí, que pues hubiera ya un criterio uniforme y que los jueces muchas ocasiones aquí lo que están esperando para resolver es saber si ya la Corte estableció algún criterio y en base a eso pues es lo como van a resolver, pero sí, frecuentemente vamos a encontrar esas cuestiones, pero tenemos ya la jurisprudencia por contradicción. En fin, hay varios aspectos importantes que se va uno a enfrentar en la vida diaria y qué bueno que se preparen aquí para que cuando salgan a la calle, como decía Carneluti, romper el cerco de los libros, ir al pleito callejero, ahí es donde se hace el abogado. Sí. Muchas gracias. Igualmente, felicito por la excelente disertación, las cuestiones de los protestantes de UAS. Yo creo que, digamos, ante este escenario de incertidumbre, debemos estar invitados para pasar a, digamos, un lenguaje de segundo nivel y hasta de tercer nivel, ¿no? Me refiero a que esta reforma constitucional que nos está impactando en todos los sentidos, a propósito de la reforma judicial y ahora en materia de amparo, ¿no? Nos tiene que invitar a hacer trabajos de sociología jurídica y de filosofía jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la disertación de cómo el poder fáctico tiene que ser controlado. ¿Por qué? Porque de otra forma, estaremos navegando en la anarquía, ¿no? Y de alguna forma esto nos hace recordar hasta las palabras que nos plasmó Montesquieu, ¿no? En el espíritu de las leyes, ¿no? Y una de las formas de controlar a los pueblos es modificarles su constitución, porque en una vez nos atrae una anarquía, ¿no? Social, ¿no? Y entonces tenemos que poner frenos y empezar a hacer reflexión. Así como en el campo del foro, ¿no? Para estar, digamos, luchando, digamos, a través de desarrollo de argumentaciones en bloque, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos, tenemos que pasar por igual al observador del observador, ¿no? Para ver cómo se va desenvolviendo esto, para poder abrir un libro blanco, ¿no? Respecto de lo que es el sistema y lo que debe ser esta institución. Gracias. Ya casi nos dijo ahí toda la cuestión de hacer un análisis multidisciplinario donde tenemos que ocupar otros aspectos relativos e importantes de otras materias, la filosofía